Bueno, entonces vamos a hablar del juego de la vida de Conway. Esto es uno de los proyectos que espero que lo que los eligieron pues profundicen más. Consiste en una cuadrícula a dos dimensiones de dimensiones de infinito número de células. Todas las células tienen programado el mismo comportamiento. Cada célula se comunica solo con sus 8 vecinas. Entonces, ¿qué pasa? Esta célula solo va a depender de estas vecinas y va a seguir esta regla. Si si una célula está en contacto con dos vivas, mantiene su estado. Si está muerta, sigue muerta. Si está viva, mantiene viva. Si la célula está exactamente con tres vivas, pasa a vivir. O sea, se activa. Y en otro caso, ¿qué pasa? Si es menos de 2 o mayor de 3, uno muere por soledad, como le pasa a los ingenieros de sistemas, o la otra muere por sobrepoblación, lo que le pasaría a alguien de trabajo social. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces vamos a ver el siguiente estado. ¿Qué le pasa a esta célula? Vive porque hay tres vivas. ¿Qué le pasa a esta célula? Igual, pues muere porque está acá. ¿Qué le pasa a esta? Muere por soledad. ¿Por qué muere por soledad? Ninguna viva alrededor. ¿Qué pasa con esta de 3? Que aquí hemos dicho que aquí había un error. De esta, este ve dos vivas, entonces se mantiene. Pero ¿qué pasa con este y con este? Muere. Y aquí no hay error, porque como interactúa aquí, ¿cuántas hay? 3. Y pasa a vivir, ¿aquí cuántas hay? 3. Entonces, esto es correcto. De hecho, esta es una estructura que va a ser así. Porque, ¿qué pasa en el siguiente estado? Esta vive, esta muere y esta muere. Entonces va a quedarse así. Bueno, podemos usar instalar goles, explorar como... Bueno, esto ya se hizo. Entonces, básicamente acá vamos a ver estructuras que no cambian. Por ejemplo, como este cuadrado, eso se va a mantener. Miren que el cuadrado básicamente siempre se va a mantener. Esta tiene tres vivas, esta ve tres vivas, todo el mundo ve tres vivas acá. Pero los que están afuera aquí ven dos vivas, dos vivas, dos vivas, dos vivas, dos vivas, entonces mantienen el estado. Estructuras que cambian, evolución larga, inclusive desaparición de estructuras, movimiento, que es lo que vimos con los disparadores la clase pasada, interacción entre estructuras que llevan los disparadores y luego los rebotando, interacción entre estructuras. Las reglas de entonces, ¿qué pasa? Básicamente se puede diseñar un autómata celular que simula un MTU, una máquina de Turing universal. ¿Y qué pasa si podemos simular una máquina de Turing? Podemos computar algoritmos. Nosotros podemos computar algoritmos a través de los autómatas celulares. Algo me dice que ya di esto. Y tenemos 4 clases. Todas las configuraciones iniciales avanzan hacia una configuración muy sencilla, destruyéndose la información del sistema. El sistema es predecible, pues tiene un único atractor. Puede ser que quede estable o que sencillamente no quede nada. Hay varios atractores, las condiciones iniciales se dirigen cuál de los ellos el sistema se dirigirá. Cambios pequeños en las condiciones iniciales no cambian la cuenca de atracción. El sistema es predecible si conocen a grosso modo las condiciones iniciales. La evolución es aleatoria, sabiendo con exactitud cuáles fueron las condiciones iniciales, pero se podrá predecir el estado futuro de él y la forma más rápida de predecirlo es dejando que se ejecute, hacia donde evoluciona. Y el otro, la evolución es caótica. Por ejemplo, en el caso de las estructuras que me mueven, la estructura de los disparadores, entre otros. Este es el parámetro lambda, sí, esto ya lo había dado. Y básicamente este es número de transiciones que producen un estado no quiciente. Quiciente quiere decir que no. Quiciente es que cambia. ¿Vale? Porque quiescente. Quiescente. Sí, eso es una de las palabras que aparecen allí. Y usted puede hablar en una cita y parecer más inteligente de lo que es. Usted le puede decir a la persona, no, es que esta comida no es quiciente. Wow, tú hablas muy bonito. Ya saben. No sé si les funciona. De pronto ahorita que en ferias pueden haber más oportunidades. Bueno, no sé en medio de los tragos que pasaron. Pero bueno, este parámetro lambda básicamente tiene que ver con el número de transiciones y las que producen un estado que cambia. Entonces, entre más alto sea, pues básicamente pues tenemos pseudo-aleatoriedad, o sea, entre más cambia, ¿sí? De hecho, esto se utiliza, por ejemplo, para generar números pseudo-aleatorios. ¿Se acuerdan que yo les hablé del generador lineal congruente?
que esto puede producir números más pseudo-aleatorios que el generador lineal congruente. Me gustaría que el grupo que está trabajando eso, ¿no están aquí presentes? No, ya escogieron eso y se fueron. ¿No? Entonces, pues lo podamos ver. Bueno, esto es la máquina de Turing, esto también ya se habló, esto ya también se habló. Bueno, en el tema de la bandera francesa es un K lineal e isotrópico, inicializando con un segmento de células en el mismo estado, y donde cada célula recibe un color que depende de su estado. Estados distintos pueden tener el mismo color. A partir de una perturbación inicial P, en uno de los extremos debe desarrollarse la bandera francesa, un tercio rojo, un tercio blanco y un tercio azul. Y si el segmento se divide en dos, pues también debería de formar la bandera francesa. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les suena esto? Yo tengo un conjunto de autómatas celulares. Aquí tengo alrededor de 20 células. Y me va a salir un tercio en rojo, un tercio en blanco y un tercio en azul. Y si yo lo divido, vuelvo a obtener lo mismo. Y si lo vuelvo a dividir, obtengo lo mismo. Tengo siempre una bandera francesa. ¿Qué les da eso? ¿Es un comportamiento de qué tipo? Empieza por F y termina en L. Factorial. No. Fractal. No, factorial es otra cosa. Bueno. Entonces básicamente, pues aquí proponen la solución. No voy a hablar mucho de eso. Sino que básicamente ustedes pueden tener una configuración de los estados. Naturalmente un autómata depende de sus vecinos, pero no decide cómo pueden depender. Ustedes pueden configurar esto de tal manera les dé esta configuración de bandera francesa. Yo no quiero entrar mucho en esto porque esto es bastante largo. Y aquí está la idea de cómo construir una máquina de Turing para, pueden construir una máquina que es capaz de autorreplicarse con esto. Entonces básicamente, ¿qué pasa? Cada autómata celular van a tener su autómata de estados. Básicamente están las transiciones. Ok. Ok. Bien de primer semestre. Bueno, entonces, muchachos, ¿qué tenemos acá? Los autómatas, ustedes en los autómatas celulares pueden codificar autómatas. Entonces, ¿qué pasa? El impulso que reciben puede ser 1 o puede ser 0. Entonces, ustedes pueden determinar, digamos, este es un autómata acá. Entonces, ustedes pueden depender si depende de una o de las dos células vecinas. Y ustedes pueden determinar qué color o qué salida van a tomar en cada uno de los casos. Entonces, ¿qué pasa? Si el red, digamos, depende de su anterior, este anterior puede estar activado o puede estar apagado. Si ustedes están acá en este estado y reciben un 1, ¿hacia dónde les va? A este de acá. Sí, ustedes también pueden codificar una máquina de estados para cada uno de los autómatas. De hecho, uno de los proyectos de software planteaba eso. ¿Qué pasa si usted codifica una máquina de estados que dependa de los vecinos? ¿Cómo se comporta el autómata celular? Entonces, bueno. Bueno, por acá, es que esto es básicamente un ejemplo acá. Ustedes básicamente pueden tener una secuencia de estados. Ahora, lo que ustedes ven aquí, esta secuencia de estados, que ustedes ven aquí, ustedes pueden tener transiciones ordinarias o transiciones destructivas. Entonces, ¿qué pasa con las transiciones ordinarias? Las transiciones ordinarias son aquellas que nos llevan a estados que son 1. Y las destructivas son aquellas que nos llevan a estados 0, básicamente. O sea, ¿vive el autómata o muere? Bien, esto por acá. Es que esto básicamente acá están hablando de un constructor universal, pero no quiero entrar mucho en eso. Entonces, ¿qué pasa? Con lo que demostraron acá es que
ustedes pueden codificar los estados que ustedes necesiten en las células, ¿sí? Normalmente acá, ustedes ven acá, y esto es para mostrar, ustedes pueden mostrar, digamos, diferentes estados. ¿Cuántos estados hay aquí diferentes? Hay 12 estados diferentes, ustedes lo pueden ver acá, son 12 estados diferentes, o sea, digamos 12 diferentes colores que pueden tomar. En el autómata que nosotros estábamos viendo, pues solo podía ser 1 o 0, pero eso no está limitado a que solo sea 1 o 0, ustedes pueden tener varios estados de salida. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que no quiero entrar acá. En este experimento que hizo von Neumann, básicamente él hizo un experimento con 40.000 células en una malla 2D y 29 estados. Entonces, ¿qué pasa? Él puede tener hasta 200.000 bits de complejidad, dependiendo de lo que represente cada celda. Porque como cada celda son 40.000 y los 29 estados. Pero como los 29 estados, ¿en cuántos bits se codifican? 29 estados se pueden codificar en 5 bits. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener desde el estado 00 hasta el estado 111. ¿Cuántos posibles estados pueden tener ahí? Desde 00 hasta 111. No me acuerdo. ¿Cuántos números hay desde 000 hasta 1111? Ay, mis ingenieros, ¿qué pasa? Ojalá 5. 5-1 es 31, de 0 hasta 31. No, bueno, está bien, le doy por el. Echémosle la culpa al video bin. Sí, echémosle la culpa al video bin. Pero efectivamente ustedes pueden tener, bueno, dijo 29 y se codifican. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden diseñar una máquina de acuerdo al número de estados que tengan, pueden definir cuánto puede representar ese autómata. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un autómata, digamos, de una celda de 4, y cada uno puede codificar 63 estados, ¿cuántos bits de complejidad tenemos? ¿No se ve? Tenemos 4 células y cada una puede codificar 63 estados. ¿Cuántos bits de complejidad tenemos? ¿Con cuántos bits podemos representar de 0 hasta 63? Con 6 bits. ¿Cuánto es 6 por 4? 24. O sea, ¿cuánto es la complejidad de esto? ¿Cuántos bits de complejidad tenemos? 6 por 4. Entonces tenemos 24 bits. Eso va a ser pregunta de examen. A ver, tengo 100 células. Cada una de ellas tiene 123 estados. ¿Cuántos bits de complejidad necesito para representar esto? 123 caen 2 a la 7. 7 por 100, 700. Entonces serían 700 bits. Dale. 700 bits. Bueno. Básicamente, ustedes también pueden tener replicadores. ¿Sí? Miren este caso. Entonces, por ejemplo, cambiamos las reglas. Una celda pasa viva si tiene su lado alguna viva y pasa muerta en otro caso. Es decir, si yo tengo un vecino vivo, me prende. Y si tengo 0 vecinos vivos, bueno, ¿estamos ahí? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con esta célula aquí? ¿Por qué muere? Porque está sola. Pero ¿qué pasa con estas vecinas? ¿Qué pasa con estas vecinas? Se activa. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente estado? Habla del lado. ¿El lado se refiere a izquierda o derecha, vale? Esa es la regla. Bueno, ¿qué pasa, muchachos, con esta de aquí? Se activa. ¿Qué pasa con esta? Se muere. ¿Qué pasa con esta? Se muere, se muere, se muere. ¿Y qué pasa con esta? Se activa y se activa. ¿Qué pasa con estas de aquí? Se activan, ¿no? ¿Y qué pasa con la del centro? También se activa. Entonces tenemos un patrón autorreplicante. Y por ejemplo, esto uno podría programarlo en una celda, un panel LED.
de una regla tan sencilla como esa. Uno puede verificar al lado y le está formando una... ¿Cómo sería eso? Eso es como, empieza en uno y empieza como a titilar así. O sea, es una titilante cambiante, no sé si la pilla. ¿O no la pilla? Sería bien chévere. Y de hecho uno puede programar hardware con esto. De hecho esto hay un área de electrónica que trabaja con autómatas celulares, porque ustedes pueden hacer patrones muy fácilmente. ¿Qué pasaría en una normal? Ustedes tendrían que programar un microprocesador, tendrían que pasar las señales y todo el cuento. ¿Qué pasa con esto? Esto es autoprogramado. ¿Por qué es autoprogramado? Estos muchachos no, están muy dormidos. Venga, les muestro otra cosa. No, estos muchachos ya los perdí. Al menos, bueno, estoy contento porque ¿cuántas semanas hemos visto clase? Esta es la semana 13. Hemos visto, sin contar la de la semana de expresión, al parcial he visto 10 semanas de clase con la mitad del salón. Entonces debo darme por... ¿Voy por bien servido o no? Se debe darme por bien servido. Entonces, vamos a hablar de la palabra de Python, ¿no? Ahí ya instalé una nueva herramienta, la recomendadísima, ya se las muestro. Instalé una nueva herramienta. Entonces les voy a mostrar lo de un autómata. ¿Sí? Vamos a hacer ese autómata, este replicador, ¿no? Un autómata replicador. Miren lo sencillo que es. .py. Entonces, import numpy as np, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, esto por ahora no. Uy, miren cómo me lo autocompleta. ¿Lo ves? GitHub Copilot es el número 1. Pero tengo un segundo bebé. Se llama Peace Explore. Se llama Peace Explore. Este es... lo que pasa es que Tan9 ya están cobrando. ¿Sí? Ve, yo justamente había conectado la cuenta acá. Ah, ya. Sí, Copilot te paga, ¿no? No, con la cuenta de correo Univalle no. Con la cuenta de correo Univalle no. ¿Sí? Ustedes pueden hacerlo con la cuenta de correo Univalle. No es legal, mientras no lo utilicen para cosas de dinero, no hay ningún problema. Ustedes pueden utilizar el cuento de correo Univalle, pues mientras dure la suscripción. Entonces yo acá tengo Copilot, pues como yo soy profesor, entonces la cuenta de Copilot la estoy usando para eso. Y hay otro que se llama Peace Explore, que es para autocompletar también y es gratis. Entonces pues ahí está. Entonces bueno, importando un PyASP, entonces voy a hacer un autómata celular de la siguiente manera. Entonces voy a hacerlo de tamaño 20 por 20, ¿cierto? Entonces vamos a pensar en la matriz. Vamos a hacer def autómata. Entonces vamos a recibir una matriz, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner la regla. Miren lo fácil que es programar esto. Vamos a poner una regla. Este autómata celular tiene la siguiente regla. Uno, si hay una viva a mi lado, ¿cuál es mi lado? ¿Izquierda o derecha? Al lado, arriba o abajo. Sí, tendría que ser arriba o abajo. Claro, para que se pueda expandir. Derecha, arriba o abajo. Entonces, ¿qué? Vivo. 2. Si en otro caso estoy muerto. Bueno, el otro caso pasa a muerto, ¿cierto? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo exploramos esto? Entonces, muchachos, es muy sencillo. Entonces, for in range, entonces, pero tenemos que hacer una copia, ¿vale? Tenemos que hacer una copia. Matriz new es igual a matriz.copy. Tengo que hacerle .copy porque si no, me coge la misma instancia. Los pasos de estructuras complejas siempre son por referencia. Tengan eso presente. Entonces, pero aquí el matriz va desde 0. No, aquí es desde 0. Porque pues la indexación es así. Por J, vamos a ver. El Copilot me está tratando de completar ahí. No, muchacho, es su culpa. Uy. En 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Matriz nueva de IJ, ¿de qué depende? Es una operación binaria de la siguiente manera. Sería matriz new
Ah, pero tengo que validar los extremos, ¿no? Tengo que validar los extremos. Ay, qué pereza. Tengo que validar los extremos. Entonces, miren lo que voy a... Vamos a ver, ¿puedo hacer un machetazo con los extremos o no? Ayuda. Tengo que mirar a la izquierda. No, muchacho, me toca revisar arriba, abajo. ¿Cómo no me desbordo? ¿Cómo no me desbordo? Oye, ¿qué me está sugiriendo eso? Mira eso. ¿Viste toda esa sugerencia que me mandó? Pero no son lo que estoy buscando. Entonces, a ver, pensemos. Yo quiero validar los extremos. Esto es una pereza. ¿Qué hago, muchachos? Ayuda. Ya. Miremoslo por direcciones. Entonces voy a mirar a la izquierda. ¿Sí? Entonces, a la izquierda. Entonces miremos a la izquierda. Entonces a la izquierda sería, sí, a la izquierda es acá, entonces sería X. Si Y es mayor o igual. Si es mayor que 0, Y, matriz de Y, J, Y menos 1, sí, Y menos 1, J, es igual a 1, ¿qué pasa con nuestra celda? Vive. Vamos a revisar a la derecha. Ahí sí. Sí, esa es la derecha. ¿La cogió? ¿La cogió bien o no? Si es menor que el tamaño, el número de filas, y matriz de I más 1 es igual a 1, ¿qué pasa entonces? ¿Se vuelve? Acá. ¿Sí lo pillan? Luego, ¿qué viene? Arriba. ¿Es correcto? ¿Arriba quién es? Pues con J. Y luego, puro tal. ¿La pillaron? Interesante, ¿no? Ahora bien, voy a poner un booleano porque yo soy lo más perezoso que hay. Voy a poner un booleano. Entonces voy a poner vivo igual a false. Inicialmente es false, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué debería de poner? En caso de que esto suceda, ¿qué pasa? Vivo igual a true. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué voy a colocar? ¿Qué voy a colocar por acá? Vivo igual a true. ¿Qué voy a colocar por acá? Vivo igual a true. ¿Y luego qué pasa? ¿Sí? No vivo. Pues muere. ¿Lo pillan allí? Él vive si al menos unos vecinos está vivo. Y ya lo terminé. Y entonces ahora, matriz es igual a matriz. No, pues ya puedo retornar matriz new. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí, muchachones? ¿O no? ¿Todo está bien? Ah, esto está indentado. Pero le quito la indentación. Listo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Vamos a probar con esa matriz que tenía un 1 en el centro. Entonces, vamos a hacer un shape bacano. Miren. Oh, sí. Vamos a hacer la matriz. Sería igual a ¿quién? NPP.ceros. ¿De qué tamaño? 20,20. ¿Cuál es la posición que está en el centro? ¿Cuál sería la coordenada? 10,10, ¿no? Entonces, ¡ay! No jodas. ¿Sí lo pillaron? Ok. Vamos a hacer un print de la matriz. Y vamos a hacer un print de la función en la matriz. ¿Cómo se llama la función? Se llama autómata matriz. Y miren cómo va a cambiar. Bueno, si main es igual a main, pues ejecute main. Entonces, miren acá. ¿Pillan? Miren. ¿Lo ven acá? Vamos a ejecutarlo muchas veces. Vamos a hacerlo acá. Print. Ahora, autómata matriz. Es aplicarle 2 veces las iteraciones. Recuerden que matriz no se mueve, ¿no? Entonces se toca aplicarse 2 veces. Miren. Bueno, falta aquí cerrar. Miren. ¿Cómo quedó la segunda? ¿Qué ven aquí? ¿Sí lo ven?
Luego, ¿qué pasa acá? Si hago la siguiente. Muchachos, estoy asustado. Entonces acá, miren lo que pasa. ¿Qué ven aquí? Es como que aparece y empieza a expandirse así. ¿Sí? Lástima no poderlo ver como animado. Tocaría construir una red de botones. No, para poderlo ver animado. Una redcita de botones. ¿Sí? Pero si lo pillan allí, ¿no? Listo. Entonces, vamos a hacer otra más. Uy, esto me está asustando. Miren, esta es la siguiente iteración. Miren acá. ¿Lo pillan? Entonces miren, con una regla podemos hacer como unas lucecitas que se mueven así. ¿Y, no hay que programar algo? Realmente no. Cada celda tiene su propia programación. Obviamente yo hago la copia aquí de la matriz. ¿Por qué? Porque es que pues yo no voy a modificar la inicial. Si yo modifico la inicial, pues se afectan los cálculos. Ella toma el estado actual. Entonces por eso hago esta. Copia aquí. ¿Sí? ¿Qué tal lo ven? Pro, ¿no? Bueno, entonces miren una regla tan sencilla y miren lo que podemos hacer. Eso, de hecho, ustedes podrían montarlo como un proyecto electrónico. Y no hay que hacerle mucha programación. Simplemente es estar operando una matriz siempre. Miren esto. También podemos hacer esto, que haya construir laberintos, por ejemplo. Este es uno de los proyectos de software que había pensado. Era cómo construir un laberinto utilizando autómatas celulares. Pero el laberinto tiene la cuestión de que puede cambiar. O sea, digamos un nivel. ¿Y cuál sería el siguiente nivel? Volver a iteracionar el autómata. No, puede construir laberintos con esto. Y son mejores de los que de pronto ustedes ven en McDonald's. ¿A quién tú ves en McDonald's? Por el KFC. ¿Frisbee? Ah, bueno, entonces lo que están en Frisbee. Van a encontrar el pollito. Bueno, miren todo lo que uno puede hacer. O sea, muchísimas cosas que uno puede hacer por acá. Yo en el examen voy a entrar en conceptual, estos son ejemplos, ¿vale? Entonces pues no voy a entrar mucho acá en el examen, no se preocupen. Entonces miren acá. Entonces, hay muchos constructores. El más sencillo requiere 2 células y 5 estados diseñado por Bill, pero la simplificación introducida lo hace un poco interesante. La ventaja del von Neumann es que al ser universal permite diseñar ¿qué? Familias de constructores genéticamente emparentados usando procesos evolutivos. Y aquí es donde viene algo muy interesante. Si el otro semestre van a dar una lectiva que sea complementaria con este curso, computación evolutiva, probablemente el profesor Miguel Ángel la dé, ¿sí? No sé si la han visto. Este curso y computación evolutiva hacen parte de lo mismo. Entonces, este tema de autómatas celulares se conecta con computación evolutiva. Uno puede hacer unas maravillas con eso. Y lo bueno es que eso es un buen tema de tesis para resolver problemas. Usted, por ejemplo, puede resolver problemas de gestión de procesos, por ejemplo. Usted puede resolverlo con eso, usando un enfoque evolutivo. Usted no lo programa determinísticamente, sino que utiliza el autómata como elemento de cómputo y el algoritmo evolutivo para dirigirlo donde usted lo necesita dirigir. ¿Sí? Es muy interesante. Y bueno, muchachos, aquí ya terminé. ¿Preguntas, sentimientos? Nada. Todos estos muchachos ya... No, ya, yo sé que ya los perdí. Esa que no puede leer yo bien el documento de proyecto. Esa que usted decía ahorita del autómata que se podía programar en Google, ¿hace parte de algún proyecto o algo? Hay uno de los proyectos que sí pide algo de implementación, que es el de autómata de Conway, porque pues ese es muy cortico, la verdad, para leer. Pero sí, usted puede utilizar, por ejemplo, los otros dos que son de autómatas, les van a mostrar en los libros que hay ciertas reglas que usted puede programar para resolver ciertos problemas. De hecho, se puede entender el caos a través de autómatas celulares. Por ejemplo, ¿qué es entender el caos? Ustedes pueden diseñar autómatas celulares como elementos de predicción para la bolsa. O pueden utilizar autómatas celulares para comprender, por ejemplo, la predicción del clima. No, porque a la larga eso es un elemento de cómputo. ¿Sí? De hecho, ustedes podrían utilizar autómatas celulares para resolver el problema de la gente viajera. ¿Qué ventaja tiene? Que usted no tiene que pensar en resolverlo como se resolvía en FADA, sino que usted lo que puede hacer a través de un algoritmo genético con el autómata celular puede dirigir para que los estados vivo y muerto me den la ruta, por ejemplo. O sea, hay muchísimas cosas que uno puede hacer acá. Y la programación es un poco diferente.
porque es que ustedes normalmente están programando que si esto, entonces tal cosa, tal. No, aquí es programar cada célula y ponerlo a correr. Ahora, ¿cuál es la discernión con el evolutivo? Y les voy a explicar. Lo que pasa es que con el evolutivo uno tiene dos estrategias, ¿cierto? Ustedes pueden aleatoriamente el estado inicial. ¿Qué es el estado inicial? El estado inicial ustedes pueden determinar aleatoriamente cuáles están prendidas y cuáles están apagadas. Eso es una estrategia evolutiva. Ahora bien, otro inicio evolutivo que usted podría tener es que cada una de estas células tiene un conjunto de estados, una máquina de estados. Esta máquina de estados puede depender del vecino o puede depender de otra cosa por fuera, una señal. Por ejemplo, llega un 1, llega un 0. Ahora, ¿qué pasa? Usted puede tener muchísimos autómatas celulares. Entonces, ¿usted qué puede hacer con un algoritmo evolutivo? El algoritmo evolutivo pues tiene esa de la creación de la población. Y usted puede coger un pedazo de un autómata y pegarlo con otro. Sería la reproducción. Ahora, ¿usted cómo mide que esos autómatas sean lo suficientemente buenos o malos? A través de una función que se llama función de fitness, que es la función que le dice qué tan bueno es con respecto a la solución que usted está buscando. Eso igual lo van a explicar en computación evolutiva si ven la electiva. Está muy conectado, súper conectado a eso. O sea, eso es más de lo que ustedes creen. A mí me gustaría editar ese curso, pero creo que ya el otro mes estoy copado. Entonces, de pronto, si es de editar, el profesor Miguel Ángel ha editado en algunas ocasiones. Si de pronto van a ver un curso y les llamó la atención, por ejemplo, este tema, o el tema del caos, computación evolutiva se conecta, o sea ahí, al clavo. Porque usted, por ejemplo, puede plantear un trabajo de grado basado en, yo sé que están viendo trabajo de grado, pero si tienen un amigo, una amiga, un enemigo por ahí, entonces le pueden decir, no, pues mira que pueden resolver problemas de autómatas celulares. Por ejemplo, uno puede tener un dataset de, digamos, de cotizaciones de la bolsa. Y bueno, hagamos un algoritmo predictor de eso, utilizando autómatas celulares, con algoritmos evolutivos. Si eso da para una tesis, votada. Y no es tan difícil de programar. O sea, ustedes quieren tesis que no sean tanto de programar, esta de acá. Porque los autómatas realmente no son complejos. Ustedes ven que vieron ahí, es una matriz de operaciones. Y yo definí aquí las reglas. Yo solo definí aquí las reglas. Y lo que hago es iteracionarlo. Entonces uno siempre está iteracionando una matriz. ¿Sí? O bueno, un cubo en caso que sea 3D. Realmente aquí en NumPy yo puedo pues poner aquí el nivel que yo quiero. Y miren que el estado inicial yo cómo lo puse. Puse que la celda 1010 estaba viva. Ahora, yo no solamente puedo limitarlo a 0 o 1, puedo poner que 2 significa otra cosa, 3 significa otra cosa, 4 significa otra cosa. ¿Sí? Entonces, pues lo que les cuento, básicamente ustedes pues pueden hacer esto como, esto puede computar algoritmos. Ahora, ¿cómo sería la entrada al algoritmo? La configuración inicial del autómata. ¿Y cuál sería la salida? Pues después de tantas iteraciones, si el autómata es estable, la configuración que me tome el autómata es la salida del algoritmo. Por ejemplo, la gente viajero se configura así. ¿Sí? Pero ya es más complejo porque ya no son ceros y unos, sino que uno le pasa la matriz de pesos. ¿Se acuerdan de la gente viajero? Es un grafo ponderado. Y básicamente te va a dar al final de ceros y unos que te va a dar la ruta que querías de tomar. Entonces uno puede hacer el agente viajero con eso. ¿Cuál es la ventaja? Que usted no tiene que pensar ni en grafos, no tiene que pensar ni en sacar cálculos, nada de eso, ni al mínimo, nada. Lo que usted tiene que pensar es en las reglas del autómata. El autómata te lleva hacia la solución. Es una de las ventajas como elemento de cómputo y es una alternativa para solucionar problemas. Muy bueno. O sea, esto es una forma diferente de solucionar los problemas. De pronto, quien no tenga tesis, este es un buen tema para explorar. ¿Sí? De pronto, los otros temas son más teóricos, porque lo que es emergencia, lo que es complejidad, lo que siguiente que vimos que fue redes complejas también es una herramienta para solucionar problemas que ustedes pueden utilizar a través de las medidas. Yo he hecho tesis ya en redes complejas acá. El siguiente tema que fue fractales. Fractales es muy matemático, de pronto no tanto. De pronto fractales, ¿sabe para qué lo podría hacer? Cuando de pronto ustedes están haciendo algo con gamificación, ustedes pueden tener una función fractal para la generación de los escenarios de juego. Digamos, ustedes están en un laberinto, pueden generar un laberinto aleatorio. ¿Sí? Y no tienen que programarlo tanto. Ustedes pueden tener los diseños y diseñar una función que les vaya pegando esos diseños, de tal manera les queden conexos.
Entonces eso se puede hacer. El siguiente tema que vimos, ¿cuál fue? Leyes de potencia. Pues bueno, ese es muy teórico. Y luego viene este de acá. O sea, los temas que realmente yo veo que potencialmente para trabajos de grado serían redes complejas, fractales y este de acá. Pero fractal sería como algo auxiliar, ¿sí? Para de pronto los que trabajan acá. Lastimosamente, pues acá en Tuluá, yo que más que quisiera tener un grupo de investigación, pero pues soy de la cátedra, así que no se puede. Pero si yo tuviera, estaríamos explorando estos temas ya a nivel teórico. Hay estudiantes que les gusta. No, los sé que ustedes no en el público. ¿O sí? Sí, sí, profe, inclusive yo tengo una pregunta. Sí. Lo del fitness que usted dijo, ¿de qué forma se hace? O sea, ¿con reglas programadas Usted, muy buena pregunta. Entonces, por ejemplo, estamos usando un autómata para diseñar la regla x cuadrado. Entonces, estamos buscando ax más b, por ejemplo. Perdón, estamos buscando, ajustando unos puntos a una recta. ¿Cuáles son los parámetros? A y b, ¿cierto? Entonces, vos tendrías, por ejemplo, un cromosoma de 2. Entonces, el primero es el valor de A, 3 y 5. ¿Cuál sería una función de fitness? Por ejemplo, el r cuadrado. Entre más cercano sea uno es, mejor. ¿Cómo sería la reproducción? ¿Cómo sería un algoritmo genético para hacer una regresión lineal? Que es como el más fácil de explicar. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una secuencia de población, ¿cierto? Una población. Pongamos 4 individuos. Y usted tiene una secuencia de puntos en una recta, ¿vale? Y usted quiere hacer una regresión lineal. Funciona para cualquier tipo de regresión. Simplemente usted estima los parámetros. Es más fácil que de pronto con métodos. Porque yo, por ejemplo, coloco unos valores aleatorios. 5, 7, 10, 2, 3, 6 y, por ejemplo, 3, 9, ¿cierto? Entonces, ¿cómo saco la función de fitness? ¿Cuánto es el error acá? Ah, el error es 20. Ah, acá el error es 30. Ah, acá el error acá es 40. Aquí el error es 20. ¿Cuál se acerca más a la solución que buscamos? Pues este de acá, que es 20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Yo este individuo de acá se va a reproducir con una mayor probabilidad. No es que los otros se vayan a descartar, sino que lo voy a reproducir con una mayor probabilidad. Entonces, ¿qué es reproducir? Entonces, vamos a reproducir estos dos. El 3 y el 9, que serían los dos padres. Y el 5 y el 7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces van a nacer dos hijitos. Uno que va a ser 3, 7. El otro puede ser 9, 7. No se va a cambiar. El primero con, y el segundo con el segundo. Perdón. Sí. Y 9, 7. Entonces vamos a coger este, lo podemos partir. Este primer pedazo con este. Y este segundo pedazo, pues colocando, este no sería sino 5, 9. Qué pena. 5, 9. Conservando, pues. Conservando el orden. Porque los dos parámetros son diferentes. Entonces cojo la mitad de uno y empiezo como a intercalar. ¿Qué pasa? Hay otra operación que se llama mutación. Resulta que cuando los individuos se reproducen, a veces hay mutaciones. ¿Qué es una mutación? Un leve cambio. Entonces, ¿qué podría ser un leve cambio? Que este 3 ya no es 3, sino le sumo 0.1. ¿Cuánto sería? 3. 0.1. Y eso garantiza que haya una búsqueda, de la línea que pues, menos error nos da. O sea, eso poco a poco se va acercando a la solución. ¿Cuál es la ventaja de esto? No hay que pensar ni en derivadas, no hay que pensar nada. ¿La función de fitness cuál es? Una función de fitness nos dice qué tan buena es la solución con respecto a lo que usted está buscando. Eso tiene que existir. Si no existe, pues nada, no se puede. O sea, este método tampoco sirve para todo. Recuerden que en la computación no todos los métodos solucionan todos los problemas. En este tipo de problemas donde usted más o menos tiene una idea de qué tan buena es la solución. Y básicamente usted mezcla esto. Ahora, en autómatas celulares se les mezcla también el hecho de que estas celdas pueden modificarse de acuerdo al estado de sus vecinos. Si yo conozco que hay una correlación entre el A y el B, pues yo puedo hacer una regla que haga que se correlacione. Entonces, por ejemplo, si este sube, yo sé que este debe subir. O si este baja, este debe bajar. Por ejemplo, sería una regla correlacional. Y eso hace que el algoritmo converja más rápido. ¿Sí? Es la combinación entre autómatas celulares y algoritmos evolutivos. Para trabajos de grado, genial, porque para programar no es complejo. O sea, la programación de esto no es difícil. Porque usted todo el tiempo que está haciendo está con un for en una matriz. Programar una máquina de estados es muy fácil. ¿Te han programado alguna vez una máquina de estados? ¿Nunca lo han hecho? ¿En discreta no lo hicieron? Bueno, ustedes, por ejemplo, hay un autómata que tiene esta máquina de estados, supongamos. Aquí es el estado Q0, aquí es el estado Q1. Entonces, con 1 va para acá y con 0 va para acá. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Cómo programamos esa máquina de estados? Entonces, para programar esa máquina de estados,
Entonces, vamos a publicar esta máquina de estados. Entonces, la máquina de estados que me va... Qué miedo esto. Entonces, la máquina de estados, básicamente, ¿qué tiene? Voy a dejarlo hacia aparte. Entonces, yo tengo primero los estados. Entonces, los estados son Q0 y Q1, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Q0 y Q1. Q0, que es el inicial, y Q1. Vale, yo tengo la función de transición de estados. La transición de estados, ¿qué pasa? Si yo estoy en Q0, si estoy, bueno, yo puedo mapearla así como una ¡ay! Espere. ¡Ah! Si estoy en Q0 y recibo un 0, ¿para dónde me va? Si recibo un 1, voy para Q1. Si estoy en Q1 y recibo un 0, voy para Q0. Y si estoy en Q1, recibo un 1, voy para Q1. Entonces, voy a hacer esto para cadenas de tamaño par. Entonces voy a hacer que mi estado de aceptación sea Q0, sea Q1. Tamaños de tamaño par, ¿listo? Sea Q1. ¿Estamos de acuerdo? Mi estado de aceptación es Q1. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a recibir aquí una cadena. Sí, voy a recibir aquí una cadena. Entonces vamos a hacer un autómata. Vamos a hacer un autómata que reconozca una cadena con un número impar de... Hagamos con un número impar de unos, ¿listo? Aquí 0 y aquí 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo recibo un 1, es un número impar, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si vuelvo a recibir un 1? ¿Se me vuelve? Un par, ¿estamos de acuerdo? Listo, voy a modificar el autómata para eso. Entonces, esta máquina de estados reconoce un número impar de unos. Entonces, si es 0, voy a 0, si es 1, si recibo aquí un 0, se supone que rebota. Y acá con 0 me va a rebotar, entonces aquí es un cambio. Con 0 va Q1 y con 1 va a Q0. ¿Estamos ahí? Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recorrer la cadena. Entonces, ¿qué va a pasar? El estado es igual a la transición de estado con la cadena C. Y cuando termino, así. No sé si lo vieron. ¿Qué pasa? La función de transición que me recibe, la función de transición me recibe el estado y me recibe la cadena. ¿Dónde él arranca inicialmente? Él va a arrancar siempre en Q0. ¿Qué pasa si yo estoy, o sea, obviamente ahorita voy a colocar estado inicial? Quiero colocar estado, en vez de poner ahí, debo poner estado inicial. Yo arranco en Q0. Si recibo un 0, ¿a dónde me va? A Q0. Si recibo 1, ¿a dónde me va? A Q1. Miren, es muy fácil. Y miren acá, voy a poner acá en vez de estado, el estado en que arranca, ¿cuál es? Debería arrancar en Q0, ¿cierto? Entonces vamos a ver si esto me reconoce ciertas cadenas. Entonces, print. Recuerden que reconoce cadenas que tienen número impar de unos. Entonces, ¿qué pasa? No, pero esto es una máquina de estados. Y vamos a recibir esta cadena. Por ejemplo, 00111. ¿Qué debería dar esto? ¿Verdadero o falso? No estaba falso, porque es un número impar de unos. Y esta debería darme verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ejecutarlo. X0. ¿Saben por qué? Porque esto debe ser un string, lastimosamente. Bueno, entonces acá, miren. Falso. ¿Por qué este es falso? Porque tiene un número par de unos. Y este es verdadero porque tiene un número impar de unos. Miren cómo codifiqué una máquina de esta. No es difícil. ¿Sí? No es para nada. ¿Sí? Esto es lo que voy a hacer yo en mis temas. Entonces, realmente codificar. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes también podrían tener el autómata e ir mandándole la cadena que tienen. ¿Sí? Entonces también, o sea, ustedes aquí con lo que tienen más el algoritmo yo tendrían para una buena tesis de grado. ¿Sí?
Ustedes pueden estudiar diferentes datos allí. Y pues eso ser una máquina de estados, pues es un sistema de cómputo por sí mismo. ¿Sí? Entonces, no sé, ¿do you have any question? Muchachos, ¿tienen alguna pregunta, sentimiento, pregunta? ¿Nada? ¿Todo está bien? ¿Nada está bien? ¿Todo malo? Bueno, entonces esto es lo que podríamos hacer acá. O sea, hay muchísimas cosas que ustedes pueden hacer con eso. Pues la ventaja es que cada célula es un computador por sí mismo, ¿sí? Un computador simple. El computador puede basarse en reglas de sus vecinos o puede basarse también en máquinas de estado. Como ustedes vieron, modificar las máquinas de estado no es tampoco es cosa del otro mundo. Lo hice yo en cuánto, como en 5 minutos. Si ustedes lo hacen en 5 minutos, ustedes demoran 3 veces más que yo. ¿Ya? 15. ¿Sí? Esa es la regla. Bueno, muchachones, entonces vamos a hacer el cierre del curso.